Hay diferentes tipos de animales que podemos encontrar en zonas boscosas e incluso también podemos encontrarlos en la ciudad, especialmente en donde hay muchos árboles y podemos observarlos que andan jugando, que andan recolectando su alimento y posteriormente suben a los árboles. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amogacoxe. Hoy, como ya pudieron darse cuenta, aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, vamos a hablar de un animalito, de un pequeño animalito que es muy frecuente que nosotros lo encontremos si vamos a zonas boscosas, a lugares en donde hay muchos árboles, pero también, afortunadamente, yo digo que es afortunadamente, lo podemos encontrar en las ciudades, especialmente en donde, como ya se los dije, hay árboles. Esos animales los podemos ver. Hay de diferentes tamaños, hay de diferentes colores y esto varía dependiendo de la región, de la zona en donde los veas. Pero para no hacerles el cuento más largo, el día de hoy vamos a aprender a cómo decir ardilla en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Ardilla se dice chechelot, 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 igual ardilla en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Este animalito que, como ya se los dije, es muy característico, es muy conocido porque habita en zonas donde hay muchos árboles y obviamente su hogar se encuentra en esos árboles. Incluso se han hecho películas de estos roedores, de estos animalitos que los podemos ver por ahí. Se encuentran recogiendo las famosas bellotas, su alimento. Recuerden, ardilla igual a chechelot, chechelot, chechelot igual a ardilla en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que os notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Compartan el video con todas las personas que ustedes quieran. Recuerden, ardilla es igual a chechelot, chechelot, chechelot igual a ardilla en lengua náhuatl. Chechelot, chechelot igual a ardilla. Este pequeño animalito que, como ya se los dije, varía quizá un poco su tamaño, sus colores, sus rasgos. En nuestro país, en México, es frecuente ver ardillas de un tamaño promedio, por decirlo así, pero así como también hay ardillas que son muy pequeñitas, que desconozco cuál es el nombre, también hay ardillas que tienen un mayor tamaño, que llegan a medir un poquito más de los 30 centímetros. Y esas ardillas por ahí investigué que se encuentran en la India. Son unas cosotas que por ahí se pueden llegar a apreciar. Recuerden, igual a chechelot, chechelot igual a ardilla en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Como ya se los dije, este animalito es muy curioso, es muy llamativo y es muy frecuente que nosotros, si acudimos a algún parque en la ciudad, los encontremos que por ahí estén escalando en los árboles e incluso por ahí, si no mal recuerdo, en alguna parte llegué a ver ardillas que se encontraban corriendo arriba de los cables de luz en la ciudad. Son muy, no sé cómo decirlo, aguantan muchas cosas que incluso andan corriendo ahí en los cables de la luz. Ardilla igual a chechelot en lengua náhuatl, chechelot, chechelot igual a ardilla. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Comenten aquí abajo qué otro tipo de palabras, qué otros temas quieren conocer para que en futuros videos los estemos tratando. Y lo más importante, compartan el video para que más personas conozcan de esta chula y hermosa lengua. Esto ha sido todo. Somos Mexicame Amogacoxe.